Hola, ¿qué tal? Les damos nuevamente la bienvenida a una transmisión más aquí en Grado Cero y nos encontramos nuevamente en el Seminario de Bioética y Derecho en el Instituto de Investigaciones Jurídicas. Hoy contamos con la participación de la doctora María Teresa de la Garza Camino, miembro del Programa Universitario de Bioética y que ha dedicado gran parte de su labor en la difusión de la enseñanza para poder, entre otras cosas, pues compartir la reflexión filosófica con diversas personas. Le cedemos la palabra para que ella pueda manifestarnos cuáles fueron algunas de las ideas centrales que presentó el día de hoy en este seminario. Okay, buenas noches. Pues el tema que tocamos esta noche fue un tema un poco complicado, que es el tema de las relaciones entre culturas. Primero hablamos un poco sobre las culturas y lo que las hace únicas, y después hablamos de las posibilidades de relación que se dan entre las culturas, que son varias, algunas violentas, otras las deseables, o sea que sería en las de respeto, tolerancia y enriquecimiento mutuo. Esa sería la interculturalidad. Hablamos después de la trascendencia que esto tiene para la bioética y planteamos algunas posturas filosóficas que dan apoyo a esta posibilidad de relaciones entre culturas, entre ellas pues la filosofía de los derechos humanos, que tiene su origen en la filosofía ilustrada, específicamente kantiana. Y también hablamos de otra filosofía, el pragmatismo, en donde se privilegia en la reflexión comunitaria y la necesidad de encontrar puntos de vista distintos para enriquecer nuestra visión de la realidad e ir avanzando poco a poco sin pretender tener una verdad absoluta. Esto creo que puede coadyuvar para las relaciones entre las culturas y, por otro lado, también para lograr consensos en el terreno de la bioética. En ese sentido nos parecía muy importante y a veces era como lo que pudo generar más controversia, ¿no?, entre los asistentes era cómo es que podíamos determinar, qué instrumento tenemos para determinar, como ha mencionado, este mínimo común. Y usted llegaba a señalar en un momento que el mínimo común que contamos ahorita en la modernidad es esta aspiración de universalidad de los derechos humanos. Pero este elemento que usted menciona de pragmatismo, de no pensarlos, no centrarnos en absolutos, sino en construirlos, irlos descubriendo y los consensuando, era lo que nos podía dar esa movilidad. Y han surgido muchas dudas, cómo hacer este diálogo intercultural, y usted nos menciona también que requiere un proceso de hermenéutica fuerte. Sí, claro, porque partimos de diferentes cosmovisiones y de diferentes marcos valorales. Somos extraños morales en las diferentes culturas. Y entonces necesitamos, para entendernos unos con otros, hacer un proceso de comprensión e interpretación, que no siempre va a ser perfecto, va a tener sus dificultades, pero que tenemos que abordar. Si queremos realmente construir algo juntos, que vaya más allá de la imposición de unas ideas de un grupo sobre otro grupo. Entonces, allí un poquito se habló también del consenso y del disenso, que yo creo que es algo que tenemos que considerar. Hay gente que pone en entredicho algunas de las cuestiones de la filosofía de los derechos humanos y tienen razones para hacerlo. Y entonces, para que siga creciendo esta filosofía de los derechos humanos, tiene que incorporar estas críticas y el elemento de buscar juntos una posible solución a estos enfrentamientos. Y yo creo que esa es un poco la tarea de la filosofía. Cuando damos por cerrada la reflexión filosófica, caemos en el dogmatismo. Y si caemos en el dogmatismo, se anula la filosofía misma, que es precisamente la enemiga número uno del dogmatismo, porque es la reflexión viva, permanente, en búsqueda de la verdad. Claro, pero sobre todo cuando menciona que es esta búsqueda colectiva, no del individuo allende el mundo, sino un individuo, como he dicho, que nace en otro ser, que nace en una cultura, que nace en un lenguaje que ya va cargado digamos, de concepciones morales, y que en la medida en que podamos ser conscientes de ello y podamos abrirnos a un diálogo, es que podamos enriquecernos, ¿no? Que es lo que mencionaba. ¿A qué ideal debemos de esperar la interculturalidad? Sí, el ideal de la interculturalidad, que sería lograr relaciones respetuosas, tolerantes primero, y después respetuosas, empáticas, que quiere decir estamos conscientes de que nos enriquecemos de lo que aprendemos de otras culturas, del mismo modo que otros se enriquecen de lo que pueden aprender de la nuestra. Y esto es un paso complicado, es un paso difícil, porque generalmente nos pensamos en términos de jerarquía.
somos mejores o somos peores que otra cultura, pero no nos pensamos en términos de enriquecimiento mutuo. Y creo que ese paso lo tenemos que dar ya. Es ahora el tiempo de darlo para lograr la interculturalidad. Es muy necesario en este mundo, en donde las migraciones han puesto en tela de juicio la humanidad de otros seres humanos. Y eso me parece a mí gravísimo. Es algo que tenemos que reflexionar muy seriamente. ¿Cómo podemos pensar a los otros como iguales y con derechos iguales a los nuestros? Eso es un problema que tenemos enfrente y que hay que solucionar cuanto antes. También mencionaba un punto que fue, creo que muy crucial cuando se trata de hablar de la dignidad, una idea que, digamos, fue señera en el pensamiento de Kant, como bien ha mencionado, y es que hay quienes llegan a pensar popularmente que la dignidad se perdió, y es una persona sin dignidad, y sin dignidad pues no tiene respeto, o no le debemos respeto. ¿Qué habría que poner en esta cuestión? Pues es que la dignidad es imposible de que se pierda, porque la dignidad se ancla en la condición moral de cada ser humano. Entonces, es imposible perder la dignidad sin dejar de ser humano. Entonces, el problema puede ser que tenemos la dignidad herida o la dignidad lastimada. Y cuando nosotros encontramos personas que han sido discriminadas, que han sido marginadas, encontramos que su dignidad ha sido herida por otros seres humanos. Y yo creo que la única respuesta moral posible es la respuesta de acogida, o sea, de pensar en el otro como mi prójimo, al que tenemos que restaurar su dignidad para que la mía valga. Gracias por este breve espacio que nos ha concedido. Agradecemos nuevamente al Instituto de Investigaciones Jurídicas, a los coordinadores de este diplomado en Bioética y Derecho por propiciar un espacio multicultural donde hay no solo tolerancia, sino también hay mutuo enriquecimiento por estas bellas reflexiones. Gracias nuevamente, doctora, y este es su espacio también. Gracias. Hasta luego.